Hermanos y mis amigos, buenas tardes. Muchas veces los siervos y esclavos de un reino poderoso no se alcanzan a imaginar el costo tan alto que implica el buen funcionamiento de un reino. De la misma manera, los empleados de las multinacionales piensan que el éxito de la compañía fue de un día para otro, que no costó mucho esfuerzo, que fue cuestión de suerte. Los empleados, como los esclavos, como los siervos, por su condición carecen del entendimiento adecuado, del esfuerzo, dedicación, diligencia, esmero, sacrificio que hacen sus líderes y los gobernantes para tener a flote tanto sus empresas como sus reinos. Nuestro Rey Jesús, quien ha hecho gala de su poder, de su autoridad y sabiduría, está caminando, mi hermano y mi hermana, lentamente hacia Jerusalén. Y allí en Jerusalén todo va a terminar, todo va a culminar para Satanás, para el pecado y para la nación hebrea. Jesús va con sus queridos discípulos, a los que les ha estado hablando del esplendor de su reino. Nos hemos dado cuenta por todos los capítulos previos que hemos podido estudiar. Nuestro rey ha usado parábolas para que los suyos perciban que su reino va a ser majestuoso, va a ser extenso y va a ser un imperio que nunca tendrá fin. Los súbditos del Mesías siguen asombrados por todas las maravillas que Jesús de Nazaret les ha venido enseñando. Pero nuevamente van a ser conmocionados, van a ser consternados, van a ser turbados. Porque el maestro, el rabino, el Mesías, el rey, va a profetizar de nuevo su muerte. Es la quinta vez que habla del final. Y la tercera vez que lo hace de manera clara, precisa y explícita. Ahora lo hace llegando a Jerusalén, donde dice nuestro Señor, va a morir en manos del Sanedrín, donde será humillado por parte de los indignos gentiles, pero luego será resucitado. Nuestro amado Rey está próximo a padecer por su pueblo y necesita que sus discípulos sepan, entiendan y comprendan lo que Él va a experimentar muy pronto. Por favor, le invito a que abra Lucas, abra el Evangelio de Lucas 18, 31 y 33. Lucas 18, 31 y 33. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le haya azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Mis hermanos, nuestro Rey Jesús, como el mejor intérprete del Antiguo Testamento, declara que en cumplimiento a los oráculos de los profetas, el Hijo de David será vituperado. El Hijo de David será muerto y el Hijo de David será resucitado. Mateo y Marcos agrega que todo este sufrimiento será por mano de los garantes, escuche muy bien, de las escrituras del Antiguo Testamento, es decir, el Sanedrín, los escribas y los fariseos, algo muy aterrador, no para Jesús, sino para sus discípulos.
pese al anuncio de su ineludible muerte, ¿qué hacen dos de sus discípulos? No están preocupados porque él va a morir. No le quieren pedir una explicación de que le digan, maestro, ¿en qué parte del Antiguo Testamento dice que tú vas a morir? Y no quieren solicitarle explicación al Mesías. Ellos antes le dicen, maestro, queremos que cuando tú reines, nos permitas sentarnos a tu derecha y yo a tu izquierda. Un poco muy inapropiada esa petición que hace Jacobo, que hace Juan y que hace Salomé, la esposa de Zebedeo. Pero mis hermanos, gracias a Dios, nuestro Jesús, nuestro Rey, es muy paciente. Es muy paciente para enseñar, instruir, corregir a sus ovejas y mostrar no solo con palabras, sino con hechos, cómo debe comportarse un miembro del reino de Cristo. Nuestro Jesús, nuestro Rey, va a enseñarles a sus apóstoles y a los miembros del reino cómo nos debemos comportar. Así, mis hermanos, consideremos la porción en esta tarde de Mateo 20, 17 al 28. Jesús reina con servicio sacrificial. Jesús reina con servicio sacrificial. El primer punto, mi hermano y mi hermana, es la irreverencia al Rey. Versículo 20, 21 y 24. Vamos allí, por favor. La irreverencia al Rey. Mateo capítulo 20, versículo 20, 21 y 24. Por favor, leamos Mateo 20, 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Quiénes serán más osados? ¿Jacobo y Juan o Salomé? Jacobo y Juan son sus discípulos, pero Salomé es la madre de estos discípulos. Marcos nos dice que Jacobo y Juan fueron a hacer la petición y Mateo nos dice que fue Salomé, Jacobo y Juan. Mire el versículo 21, Mateo 20, 21. Él les dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esta petición deja ver que aunque los apóstoles creen, siguen al Mesías y lo adoran, están un poco desconectados de cómo será el reino del Mesías. También debemos ser pacientes con ellos, no los podemos juzgar apresuradamente. Porque ellos están viendo a un Mesías poderoso. Están viendo que por donde está Jesús, lo aclaman. Jesús atiende a los enfermos, los sana. Jesús liberta a los endemoniados. Entonces ellos dicen, no, Jesús va a establecer ya su reino. Ellos han sido enseñados por las parábolas y las parábolas muestran dos cosas, que el reino del Mesías está a punto de comenzar y en segundo lugar que la extensión de ese reino va a ser colosal, va a ser un reino eterno que nunca va a terminar. Pero ellos tienen un problema, ellos no encajan. ¿Cómo así que el maestro dice que va a morir? Ellos no pueden armonizar eso. ¿Y cómo así que va a morir de manos de los fariseos y los escribas? Ellos están conmocionados, están consternados. ¿Cómo el Mesías, el Hijo del Altísimo, el bendito de Jehová, tiene que sufrir?
esta idea no la pueden armonizar con lo que el Señor Jesús les ha dicho en medio de las parábolas, que su reino va a ser majestuoso, va a estar por todas las naciones. Mire por favor, mi hermano y mi hermana, Marcos 10, 36 y 37. Vayamos allí. Marcos 10, 36 y 37. Él les dijo: ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Los apóstoles de nuestro Señor Jesús están viendo que el reino del Mesías será establecido en todo su esplendor en poco tiempo. Ellos están pasando por alto lo que consideramos en los primeros versos, en la introducción, que el Mesías, que su rey, que el hijo de David va a sufrir. Y es un sufrimiento hasta la muerte. Pero también nos dice Jesús que él mismo resucitará. Por favor, nuevamente mire el texto, Marcos 10, 36 y 37. Él les dijo: ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué tan irreverentes son ellos, mis hermanos? Muy irreverentes, poco, o no los podemos juzgar. Jacobo y Juan, como los demás discípulos, han visto todas las señales que los profetas decían que el Mesías iba a hacer. Ellos lo han visto. Nadie en el templo ha podido contradecir al Mesías. Nadie de los 70 del Sanedrín han podido contradecir al Señor Jesús. Los discípulos han sido testigos que Jesús de Nazaret es poderoso porque ha calmado la tempestad del mar. Ha multiplicado los panes y los peces. Estas señales, mis hermanos, han confirmado que el modesto rabino nacido en Belén, criado en Nazaret, cuyo oficio fue de carpintero, es el hijo legítimo del rey David, quien está próximo a comenzar su reino. Un reino, mi hermano y mi hermana, que es transversalmente opuesto a lo que ellos entendían de un reino y de un rey. No va a ser como Roma, no va a ser como David y Salomón en su mejor esplendor cuando ellos gobernaron Israel. Nuevamente, por favor, vayamos a Mateo 20:21. Mateo 20:21. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Estamos considerando, mis hermanos, el grado de irreverencia de Jacobo y Juan. Ellos consideran que tienen parte en el reino porque han seguido a Jesús. Son sus siervos, son sus súbditos. No olvidemos, mis hermanos, que ellos han dejado familia, han dejado trabajo, han dejado sus comodidades para seguir al Mesías. Los apóstoles de Cristo han sido buenos heraldos, han llevado las buenas noticias del rey y también han acompañado esas palabras con milagros. Jacobo y Juan en Mateo 20 hacen la petición al rey, olvidando la enseñanza que Jesús ya les había dicho previamente. Por favor, mire, mi hermano y mi hermana, más atrás, Mateo 18, 1 al 3. El Señor Jesús ya había dado una indicación. Mateo 18, 1 al 3. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El rey dio la instrucción: ser como niños, no presumidos, modestos, sencillos,
Por lo tanto, Jacobo, Juan y su mamá Salomé están pasando por alto este principio de todo miembro del reino de Cristo. Por tal motivo, los demás apóstoles se disgustaron. Mire por favor Mateo 20:24. Mateo 20:24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Esto nos deja ver, mi hermano y mi hermana, que la mayoría de apóstoles de Cristo habían recibido adecuadamente la instrucción de ser sencillos como niños, no pretenciosos. Por favor, avancemos al versículo 22, Mateo 20:22. Y miremos el rey cómo responde a sus dos discípulos. La respuesta del rey, Mateo 20, versículo 22 y 23. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos apresuradamente le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. En primer lugar, consideremos esta primera expresión de la respuesta de Jesús. No sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. Claramente, Jacobo y Juan están siendo necios en su petición. Pero el Señor Jesús, en medio de su respuesta, mi hermano y mi hermana, realiza una relevante revelación a sus apóstoles. Les dice que van a ser partícipes de la copa y del bautismo del rey. Y los discípulos afanándose por puestos de privilegio. Y no saben por el largo camino que tienen que atravesar. No sabéis lo que pedís, dice nuestro rey. Miremos, mis hermanos, a qué tipo de bautismo se refiere nuestro Señor Jesús. La palabra para bautismo en griego es baptizo. Tiene muchos usos en el Nuevo Testamento. El primero de ellos es lavar en el ritual de los judíos. El segundo es bautizar como Juan el Bautista. El tercero es bautizar como los apóstoles. El cuarto es bautizar como ordenanza cristiana. El quinto es bautizar en sentido figurado por el Espíritu Santo. Y el sexto, que es el que nos interesa, es bautizar en sentido figurado de identificación en sufrimiento y martirio. Bautizar en sentido figurado de identificación en sufrimiento y martirio. Este último, mi hermano y mi hermana, es el uso del verbo baptizo, en donde nuestro rey les profetiza a sus inquietos discípulos que no solamente él va a padecer, sino que también ellos van a padecer como nuestro rey Jesús va a sufrir. Nuevamente, mi hermano y mi hermana, Mateo 20, versículo 22 y 23a. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. El rey responde, mi hermano y mi hermana, el rey responde que los discípulos participarán del sufrimiento que va a experimentar el rey. Con razón, nuestro Señor dice que Jacobo y Juan no saben lo que piden. Y no saben lo que piden porque no han alcanzado a dimensionar todo lo relacionado con la muerte, resurrección y glorificación del rey. No han alcanzado a dimensionar que ellos mismos van a expandir el reino cuando Jesús muera.
No han alcanzado a dimensionar que los discípulos de los apóstoles van a expandir el reino de Cristo. No han alcanzado a dimensionar, mis hermanos y mis hermanas, que han pasado 20 siglos y el reino de Cristo sigue creciendo hasta hoy. Reino, mi hermano y mi hermana, que usted, miembro de la iglesia, y yo tenemos que seguir expandiendo. Con razón nuestro rey dice, no sabéis lo que pedís. En segundo lugar, mi hermano y mi hermana, la respuesta del rey es Mateo 20, 23b, por favor vaya allí, Mateo 20, 23b, no es mío darlo, dice el rey a Jacobo y Juan, no es mío darlo. Mire la parte final del versículo 23, Mateo 20, 23, pero él, sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Nuestro Señor le responde a Jacobo, a Juan y a Salomé que sí van a haber creyentes sentados alrededor de Jesús, pero eso lo asigna el Padre Celestial. Y es algo que va a ocurrir cuando esté completado o cuando esté consumado el reino, y aún no ha sido consumado. Por lo tanto, nuestro rey va a enseñar cómo va a ser su reino. Avancemos así, por favor, mis hermanos, al versículo 25 al 28. Miremos el modelo del rey. ¿Cómo deben entender sus apóstoles curiosos de buscar preferencias? ¿Cómo va a ser el modelo del rey? ¿Cómo va a ser el modelo que cada uno de los miembros de la iglesia tenemos que meditar, corregir y ajustar? Mire por favor, mi hermano y mi hermana, Mateo 20, versículo 25 al 28. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Primeramente, mi hermano y mi hermana, el modelo del rey no es opresor. Nuestro rey no es un opresor. Nuestro rey no es un rey opresor. Verso 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Nuestro rey, mi hermano y mi hermana, es claro en identificar que su reino no va a ser como el reino de Satanás, donde prevalece, ¿qué, mis hermanos? El pecado, el orgullo, la vanagloria, la opresión, todo menos Dios, su ley y su justicia. Nuestro rey no tiene un reino opresor. Aquí el Señor Jesús le habla a Jacobo, a Juan y a los demás apóstoles. Y les dice que ellos, como miembros del reino del Mesías, deben saber muy bien cómo tienen que vivir, cómo tienen que comportarse. Mire por favor el modelo, versículo 26 al 28. Versículo 26, Mateo 20, 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El modelo, el ejemplo de nuestro rey no es dominar con severidad. No es dominar con severidad y arbitrariedad. ¿Cómo es el modelo de nuestro rey, mis hermanos? Es un modelo de servicio sacrificial. Servicio sacrificial. Qué buen contraste, mi hermano y mi hermana. Satanás incita nuestro pecado y nuestro viejo hombre
quiere ser grande. Queremos ser importantes. Queremos ser mayores. Queremos ser brillantes. Pero nuestro rey nos alerta y nos enseña que debemos ser servidores. Debemos ser, mi hermano y mi hermana, mandaderos y ayudantes de nuestro Rey Jesús. Versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Cada discípulo de Cristo debe ser diligente por hacer grande el nombre de Cristo, por hacer importante el evangelio del Rey, por hacer cada día un esfuerzo mayor por ser un fiel servidor del Rey, ser un fiel servidor del Rey en medio del reino que es su iglesia. Cada seguidor genuino del Rey debe orar cada día para que el nombre de Jesús brille más primeramente en nuestras vidas y luego en las vidas de los que le predicamos. Mis hermanos y mis hermanas, todos en Cristo somos mandados a ayudar y servir sacrificialmente en medio de su reino. Todos en Cristo somos mandados a ayudar y servir sacrificialmente en medio de su reino. Verso 27. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Jacobo y Juan y cada siervo de Cristo debemos comportarnos adecuadamente en su reino. Debemos, mis hermanos y mis hermanas, disponer nuestra mente, nuestro corazón, para recibir obedientemente el llamado que nos hace nuestro Rey, a crecer como siervos, no a buscar reconocimiento. ¿A quién tenemos que apuntar? A Cristo. Él todo lo merece. Verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús nuestro Rey establece claramente, mi hermano y mi hermana, establece claramente las normas, las políticas y las reglas de todo miembro de su reino. Es servir, mi hermano y mi hermana. Es servir, es sencillo, servir. No es nada extraño, no es nada oculto, no es nada misterioso. En consecuencia, Salomé y sus hijos, Jacobo y Juan, deben corregir toda pretensión que no se alinea con la voluntad del Rey al pedirle puestos de honor en la consumación de su reino. Mis hermanos y mis hermanas, no pasemos por alto las dos ocasiones donde nuestro Rey les habla nuevamente del sufrimiento inevitable que Él padecerá. En lo que acabamos de leer, Él les habla dos veces nuevamente que Él va a sufrir. Mire por favor versículo 23a. Mateo 20, versículo 23a. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. La copa y el bautismo se refiere al terrible sufrimiento que acarreará el Mesías y por extensión sus discípulos. Ahora versículo 28, Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro bendito Rey, mis hermanos y mis hermanas, al finalizar el texto advierte que su sacrificio es y va a ser real, es literal, es físico, no es nada especulativo. Por lo tanto, los discípulos de Cristo no deben olvidar las palabras del Rey, porque el vituperio del Mesías es seguro, la extensión del reino es inevitable y el sufrimiento de los miembros del reino va a suceder. Ellos tienen que corregir su visión de cómo va a ser el reino
Pues el Mesías va a morir. El reino se va a extender. Y los miembros del reino van a ayudar a extender el reino, pero también van a padecer. Marcos 10:45, por favor, vayamos allí. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Querido asistente, querido hijo y querida hija que están ahí sentados, nuestro Rey vino al mundo hace 2000 años a dar su vida por usted, que es pecador. Jesús fue a la cruz del Calvario a recibir la muerte eterna que usted debe padecer. Pero nos dice Marcos que Él vino a rescatar a muchos. Por eso hoy le decimos, crea, arrepiéntase de todos sus pecados, reciba la salvación de nuestro Rey Jesús. Es por gracia, no hay que hacer nada, solo arrepentirse, pedirle al Señor que le otorgue la fe y Él la concede por gracia. Arrepiéntase y crea, por favor, querido asistente y querido hijo. Termino, mis hermanos, con unas aplicaciones para usted y para mí como miembros del reino de Dios. Lucas 18, 31 y 32. Dice así, Lucas 18, 31 y 32. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Le hablo a usted, querido miembro de la iglesia, a usted, querido hermano. Mire el versículo 32. Pues será entregado a los gentiles. Pues será entregado, ponga ahí su nombre, será entregado por Francisco a los gentiles y será escarnecido, afrentado y escupido. Mi hermano, mi hermana, este hecho de salvación por gracia que operó Cristo por mí y por usted nos debe constreñir profundamente, porque fue real. Nos debe estremecer sinceramente. Nos debe confrontar severamente para que usted, querido redimido de Cristo, para que usted, querido hijo de Dios, reflexione de cuán grande amor operó el Padre en Cristo para usted y para mí. Y para que recuerde, afirme y prosiga como miembro del reino de Cristo sin titubear. Mateo 20, 28a. Vayamos allí, por favor. Mateo 20, 28a. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. La necesidad del servicio en el reino, mi hermano y mi hermana, no es una opción. La necesidad del servicio en el reino o aquí en su iglesia no es una opción. Querido miembro de la iglesia, apreciado discípulo del reino de Dios, si usted ha sido redimido de Cristo, si pertenece a esta iglesia local, necesita saber que como miembro del reino de Cristo debe servir al Señor. Querido hermano y querida hermana, debe servir al Señor. Debe servir al Señor. Sus oraciones son imprescindibles por cada miembro de la iglesia local que está en medio de alguna tribulación. Sus manos son útiles en todo el funcionamiento de la iglesia, mi hermano y mi hermana. Sus palabras de ánimo, consuelo, fortaleza son urgentes en medio de cada lucha del hermano
y hermana que usted sabe que los requiere. Sus consejos bíblicos como padres y madres y hermanos son vitales para cada uno de los demás hermanos y de los asistentes de nuestra iglesia. Última consideración, mis hermanos y mis hermanas. Nuestro Señor Jesús les dice a sus apóstoles, Mateo 20:26, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Apreciado hermano, medite sinceramente en esta cuestión. ¿Por qué sirve a la iglesia? ¿Por qué lo hace? ¿Para ser honrado por los demás hermanos? Todo lo que hace ese hermano, uy, no, hermano, gracias. ¿Para que lo enaltezcan? ¿Para que su orgullo, mi hermano y mi hermana, se inflame? ¿Para tener la aprobación de nuestro pastor y los diáconos? A los que servimos al Señor en público, tenemos que preguntarnos, mis hermanos y mis hermanas, ¿seríamos capaces de servir con el mismo ahínco en un servicio donde nadie nos ve? ¿Tendría usted el mismo ánimo, diligencia y afán por Cristo? Apreciados hermanos, estemos prestos y sensibles a las exhortaciones que nos hagan nuestros hermanos, porque ven en nosotros que nuestro servicio se está realizando con arrogancia, con hipocresía, con orgullo o con prepotencia. No importa que usted lleve acá 30 años, o que lleve 10, o que lleve 5, o que lleve 1. Es necesario, querido hermano y querida hermana, reconocer que aún sigue habiendo mucho pecado, aún en medio de todos los que servimos al Señor aquí en la iglesia local. Y es necesario, mis hermanos, que nos exhortemos para que nuestro servicio a Cristo sea puro, sea limpio, sea sin mancha. Eso fue lo que el Señor Jesús le dice a los discípulos. Es un servicio con sinceridad, así como lo hizo nuestro Maestro. Y es para agradarle a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Por favor, oremos, mis hermanos. Santo Señor, Santo Padre, te agradecemos, mi Padre Celestial, porque en medio de lo inoportuno que fue Jacobo, Juan y Salomé, nos identificamos con ellos, Padre Santo, porque somos pretenciosos, que queremos reconocimiento, porque deseamos que nos alaben. Pero Santo Padre, perdona nuestro corazón engañoso. Perdona, Padre amado, porque queremos muchas veces engrandecer nuestro nombre y no el tuyo, ni el de tu Hijo. Perdona, Padre Celestial, porque en medio del servicio hemos perdido el objetivo claro, que es agradarte a ti, Padre, y a ti, Jesucristo, por el poder de tu Santo Espíritu. Santo Padre, gracias, porque somos parte de tu reino. Gracias, Padre Santo, porque nos has dado de tu Espíritu, para que todos como miembros de la iglesia local, Gracia Soberana, sirvamos, y sirvamos, y sirvamos, mi amado Señor. Exhorta, anima y haz que sean diligentes los que aún no sirven, mi amado Señor. Permite que tu Santo Espíritu les motive, mi Santo Señor, que como parte de tu reino somos llamados a servir sacrificialmente, como lo hizo tu Hijo Jesús por tu iglesia. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.